Casi todas las cosas bellas de la vida tienen su origen en un acto de amor. Cuenta la leyenda que hace más de 2000 años el emperador Gu de la dinastía Han había alcanzado bajo su reinado las cotas más altas de poder, y el esplendor de su dinastía era insuperable. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su dicha. La dama Li, la concubina favorita del emperador, enfermó y murió. Gu, destrozado por la muerte de su amada, quedó sumido en una gran depresión. Había en la corte un hechicero capaz de conjurar espíritus, y ante la desazón de su señor, se hizo rodear de cortinas y durante la noche, con la ayuda de una vela, hizo emerger la sombra de Li. El emperador salió de su depresión al ver el espíritu de su amada y continuó gobernando durante un largo y fructífero reinado. Un halo de misterio envuelve su origen histórico. Los títeres de sombras pudieron importarse de la India en el siglo X. Los monjes budistas exhibieron pergaminos pintados con los que narraban historias budistas y seculares durante la dinastía Tang, alcanzando gran desarrollo con la dinastía Song y su florecimiento urbano. Otros lo relacionan con las prácticas chamánicas de los mongoles y otras tribus de la periferia, aun cuando su origen más cierto se sitúa en la región de Guangdong de la provincia de Shaanxi, en los primeros años de la dinastía Song del Norte. Durante la dinastía Ming, los espectáculos de sombras fueron la forma preferida de entretenimiento durante el Festival de los Faroles en la China tradicional. Fue en los siglos XIV y XV cuando la Casa Imperial acogió al teatro de sombras, alcanzando su punto culminante durante la dinastía Qing. Para narrar las historias, este teatro emplea las sombras de las marionetas y la luz. Tradicionalmente se utilizaban lámparas de aceite para este fin, aprovechando la oscuridad de la noche. El escenario original era móvil, con un bastidor de madera o de bambú donde se tensaba una pantalla de papel de morera, de gasa o tela, cubierto todo con cortinajes de vivos colores. En la pantalla se proyectaba la sombra y sus movimientos. La música instrumental y el canto acompañaban la representación y se emulan los sonidos de las acciones que tiene lugar en la escena. Fuerte percusión para momentos dramáticos y melodías dulces para momentos sentimentales. Los instrumentos más usados son el laúd, yuenging o el saxiang, de 3 cuerdas. La marioneta se realizaba habitualmente con cuero de burro, aunque también se utilizaba el de vaca, oveja, necesitando curtirlo hasta dejarlo traslúcido. Luego se añadió el papel y posteriormente el cartón y los acetatos. Por lo general, la figura consta de 11 piezas, una cabeza, un tronco superior y uno inferior, 2 brazos, 2 antebrazos, 2 manos y 2 piernas. Todas estas articulaciones se unen con hilo, aunque la cabeza se engarza mediante un cuello por separado para que el resto del cuerpo pueda utilizarse para distintos personajes. El movimiento se consigue con 3 cuerdas, una al cuello y otras 2 en cada brazo. Estas cuerdas se introducen en cañas de bambú para que el titiritero pueda controlar todas las extremidades de manera independiente. Una serie de códigos y convenciones no escritas favorecían la comprensión por el pueblo de los personajes representados. Los héroes tendrán los ojos grandes, siendo pequeños para los villanos. Las cabezas, siempre de perfil, serán grandes y con rostro cuadrado para los hombres, y cabeza pequeña y rostro fino para los femeninos. Los distintos colores revelan la cualidad del personaje. Así el rojo representará la bondad y la virtud, blanco para la sabiduría, negro para la integridad y la honestidad, azul para la ferocidad y lo salvaje, reservándose el oro y la plata para la divinidad.
Las vestimentas y máscaras también ayudan a comprender los distintos roles asumidos. Emperadores y altos funcionarios y oficiales portarán túnicas decoradas con dragones y fénix. El diagrama de los 8 trigramas que simbolizan el conocimiento de la posición entre el yin y el yang aparecerán representadas en las túnicas de los monjes taoístas, y no faltarán los estandartes con espadas de los generales. De cuero serían también los fondos, la escenografía y el atrezzo, como paisajes, edificios, naturalezas, en este caso siempre fijos y colocados tras la pantalla. Como sucede en otros ámbitos culturales en China, el teatro de sombras adquiere distintos matices según su geografía. Las narraciones, los instrumentos musicales, los cantos o la estética de las figuras varían de una provincia a otra. A pesar de ello, existen rasgos comunes que nos permiten hablar de cierta unidad cultural. Así, en los dramas vinculados a la religión, creencias y costumbres, se representaría la llegada de las deidades o la investidura de los dioses, un recorrido por los distintos niveles del infierno o la conversión de inmortales daoístas gozarían del favor del público. El teatro de sombras fue basculando poco a poco de este mundo litúrgico al del entretenimiento. Aparecieron romances entre jóvenes académicos y bellas mujeres, las atrayentes historias sobre la familia imperial que permitía al pueblo acercarse a ese inalcanzable mundo, o las impresionantes acciones militares, como la reunión de las 5 espadas, teniendo como protagonistas a princesas guerreras. No faltarían cuentos y leyendas tradicionales de cada región, muy apreciadas por su público. En todo caso, todas estas historias tendrían un fuerte contenido fantástico. La sombra es intocable, permanece en un plano ajeno. El teatro de sombras es un arte popular que ha pervivido hasta nuestros días gracias a las comunidades rurales. La tradición se pasaba de padres a hijos para asegurar que las habilidades y secretos permanecían dentro de la misma familia. Esta transmisión se hacía oralmente, aunque también se han hallado argumentos de obras de teatro redactadas en papel. La compañía teatral solía estar formada por 5 agricultores que, cuando no trabajaban en el campo, hacían giras por distintas localidades. Un maestro de marionetas manejaba con destreza las figuras. Un cantante emulaba las voces de todos los personajes, desde los tonos graves del héroe hasta el falseto que representaba la dulce voz de una dama. Los restantes manejaban los instrumentos musicales. Tradicionalmente, el teatro de sombras era una pieza clave de las festividades religiosas y tenía como finalidad atraer los buenos augurios y alejar la mala suerte. Estas actuaciones también tenían cabida en celebraciones del ámbito privado, como cumpleaños, bodas o funerales. La familia anfitriona sufragaba la obra de teatro e invitaba a sus allegados para disfrutar de la celebración, pero también para ganar influencia y visibilidad en la comunidad. El teatro de sombras, como otras artes tradicionales, tenían el doble objetivo de educar y entretener a la comunidad. Las tasas de analfabetismo en las clases populares era elevada, y el teatro era una forma rápida de transmitir un mensaje y adoctrinar a la población. Religiones como el budismo o el taoísmo se difundían con obras donde aparecían representadas las deidades y se narraban leyendas. Destaca también la secta del Loto Blanco, que empleaba este teatro como propaganda para la subversión y hacer creer a la población que las sombras podían convertirse en verdaderos soldados. El vínculo de este arte con la superstición y la religión hizo que fuera ampliamente perseguido por el gobierno chino a mediados del siglo XX. Esto, sumado al auge de los medios audiovisuales, propició el declive del teatro de sombras. En la actualidad ha resurgido el interés por este arte que busca lograr un equilibrio entre tradición y modernidad. La declaración del teatro de sombras chino
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2011, es el hecho que más ha contribuido a preservar esta tradición. Asimismo, se ha desarrollado un teatro de sombras contemporáneo, más performativo, que explora nuevas formas y tecnologías. Las marionetas aumentan de tamaño y se liberan de la pantalla para representar una sutil danza de luces y colores en la oscuridad. Una de las cuestiones más remarcables del teatro de sombras chino es su difusión por el mundo. Con la expansión del Imperio Mongol hacia 1300, el teatro de sombras chinas se propagó por Asia Central, Persia, Arabia y Turquía. El teatro de sombras turco, Aragoz, también emplea varillas y vivos colores como su homónimo chino. Sin embargo, sus formas y personajes son diferentes. Este tipo de teatro se realizaba en la corte, en las festividades y especialmente durante el Ramadán. El teatro de sombras pasó del Oriente Mediterráneo a Occidente gracias a los contactos con los comerciantes italianos entre Anatolia y Centroeuropa. En el siglo XVII encontramos en Danzig y Frankfurt una forma de teatro denominada Sandspiel o juego de sombras. Frente a las traslúcidas y coloridas figuras de cuero chinas, las siluetas europeas se realizan con un cartón negro y opaco. Tampoco coincidían en temática con el teatro asiático. Esta forma de teatro se difundió por Europa bajo el nombre de sombras chinescas. El apelativo de chinesco tan solo contribuía a asociarlo con algo exótico y llamativo, como sucedió con el auge de las chinoiseries en el siglo XVIII. Estas sombras chinescas tuvieron mucho éxito entre el público infantil. El célebre autor de ópera cómica de París, François-Dominique Séraphin, hacía representaciones a domicilio y también en su propia sala de teatro de sombras. Séraphin escribió obras de sombras chinescas de temática puramente francesa, como Le Pont Cassé, Le Rêve de Polichinelle o Le Poisson Gabriel. Estas obras fueron ampliamente difundidas por Francia y Europa en el siglo XIX. Con la irrupción de la industria audiovisual en el siglo XX, las sombras chinescas sirven de punto de partida al cine de animación. Destaca la película Ombre Chinoise de 1908 dirigida por Segundo de Chaumont. En ella se traslada el teatro de sombras a la pantalla de cine mudo. Ya en el siglo XXI se emplean siluetas animadas digitalmente para narrar el cuento de los tres hermanos, en la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. La secuencia, realizada con técnicas contemporáneas y desde una visión occidental, nos transporta a un espacio de leyenda, tal y como sucede en las obras más tradicionales del teatro de sombras chino. En conclusión, el teatro de sombras chino se configura como un arte total, donde confluye la narrativa, la música, el canto, la danza, la artesanía, lo visual y lo ritual. Un arte que, como al emperador Wu, nos remueve el alma y nos eleva a un mundo etéreo de ensoñación.